Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sinem Unsal acaba de confesar ante sus amigos que está dispuesta a volver con Ozan Akbaba. ¿Crees que este reencuentro podría ser el inicio de una segunda oportunidad o solo una recaída emocional? Comenta abajo tu opinión. Todo ocurrió durante una cena tranquila en casa de una amiga cercana de Sinem. El ambiente era relajado, lleno de risas, comida casera y copas de vino. Pero nadie esperaba que Sinem fuera tan sincera esa noche. Frente a su círculo más íntimo, soltó una frase que heló la habitación: estoy lista para volver con Ozan si él también lo está. La reacción fue inmediata. Una de sus amigas le preguntó, ¿no te da miedo que las cosas vuelvan a salir mal? Sinem, sin dudarlo, respondió, claro que tengo miedo. Pero también tengo esperanza. Esta vez, siento que ambos hemos cambiado. Ya no somos los mismos de antes. Sinem y Ozan tuvieron una relación muy comentada en el pasado, con altibajos que los medios no tardaban en divulgar. Sin embargo, tras su separación, ambos mantuvieron el respeto y la discreción. Sin escándalos ni indirectas en redes sociales. Solo silencio. Pero ahora ese silencio podría romperse. ¿Tú bien crees que Ozan está preparado para dar un paso hacia atrás y reconstruir lo perdido? Deja tu opinión en los comentarios. Según personas cercanas al actor, Ozan ha estado más introspectivo en los últimos meses. Se le ha visto menos en eventos y más en espacios tranquilos, como cafeterías pequeñas o librerías del centro. Un amigo suyo contó que en una conversación reciente, Ozan dijo, a veces, uno se da cuenta tarde de lo que realmente importa. ¿Era eso una referencia a Sinem? Todo apunta a que sí. De hecho, algunos aseguran que Ozan habría intentado contactarla en más de una ocasión, aunque sin éxito. No quería forzar nada. Solo quería que supiera que sigo aquí, que no la he olvidado, habría dicho el actor según otra fuente. Esa noche, Sinem confesó también que había visto un mensaje antiguo de Ozan en su teléfono y que no pudo evitar emocionarse. Me hizo recordar todo lo bueno. Todo lo que fuimos antes de que el orgullo nos separara. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Sinem tomó su copa y dijo mirando a sus amigas, si el amor está destinado, encuentra el camino de regreso. Y yo quiero encontrar ese camino. La posibilidad de una reconciliación ha provocado un verdadero terremoto entre sus seguidores. Las redes sociales están llenas de especulaciones, montajes con fotos antiguas de la pareja y mensajes de apoyo. Algunos incluso han comenzado a usar el hashtag #SinemOzanVuelven. Pero aún no hay una confirmación oficial de parte de Ozan. El actor guarda silencio, aunque se rumorea que fue visto saliendo de la misma zona donde vive Sinem hace apenas unos días. Las piezas comienzan a encajar. Una fuente cercana a ambos reveló que, después de aquella noche, Sinem no solo revivió emociones pasadas, sino que también comenzó a preguntarse si el destino les estaba enviando señales. Desde esa confesión, ha estado más pensativa. A veces se queda mirando el móvil como esperando un mensaje, compartió su amiga íntima. Y no es para menos. El día después de la cena, Sinem fue vista en un parque cercano a su casa, caminando sola, con auriculares puestos y una expresión melancólica. Algunos fanáticos que la reconocieron aseguran que sonreía tímidamente mientras revisaba su teléfono, como si estuviera esperando una respuesta que aún no llegaba. Esa misma semana, en un evento benéfico, una reportera logró acercarse a Ozan con una pregunta directa: ¿volverías con Sinem si ella lo quisiera? El actor, visiblemente sorprendido pero sereno, solo respondió, el tiempo revela muchas cosas, y a veces también da segundas oportunidades. Las palabras de Ozan no hicieron más que avivar el fuego de los rumores.
Desde entonces, los medios han seguido cada movimiento de ambos artistas. Se les ha visto frecuentando los mismos lugares, aunque nunca juntos, al menos, no en público. Un testigo anónimo aseguró que una noche, pasada la medianoche, vio a Ozan entrando en el edificio donde vive Sinem. Llevaba una chaqueta oscura, caminaba deprisa, pero se notaba nervioso, relató. Por su parte, Sinem fue captada al día siguiente saliendo con una expresión de paz poco habitual en los últimos meses. ¿Habrá sido ese el esperado reencuentro? Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, las pistas son cada vez más claras. En una reciente entrevista para una revista de moda, Sinem dejó entrever que algo importante estaba ocurriendo en su vida. Cuando le preguntaron si el amor tocaba nuevamente a su puerta, ella sonrió y dijo, el amor nunca se va del todo, a veces solo se toma un descanso. Sus palabras provocaron miles de reacciones en las redes. Los fans más fieles de la pareja comenzaron una campaña para que ambos protagonicen una nueva serie juntos. Queremos verlos enamorados otra vez, aunque sea en la ficción, escribía un seguidor entusiasta. Otros, más escépticos, advierten que una segunda oportunidad también puede traer viejas heridas. Mientras tanto, Ozan ha retomado su rutina con cierto aire de nostalgia. En una publicación reciente en sus redes sociales, compartió una imagen de un atardecer acompañado del texto, los finales también pueden ser comienzos disfrazados. La publicación recibió más de 100.000 me gusta en pocas horas y cientos de comentarios relacionándolo con Sinem. Sinem, por su parte, subió una historia en su cuenta oficial con una canción romántica de fondo y una frase que no dejó indiferente a nadie, hay cosas que solo el corazón entiende. ¿Fue una respuesta directa? ¿O simplemente coincidencia? Lo que está claro es que el ambiente está cargado de expectativas. Los fans no dejan de preguntar, los medios siguen cada paso, y ellos juegan con el misterio. Tal vez sea su manera de proteger algo que todavía está en proceso. Tal vez, simplemente, estén reencontrándose en silencio, lejos del ruido. Si volvemos, no será para repetir el pasado, será para construir algo nuevo, habría dicho Sinem en una conversación reciente, según una fuente cercana. Una frase que, si es cierta, deja la puerta más que abierta a un nuevo capítulo. ¿Y tú, crees que el amor verdadero merece una segunda oportunidad? ¿O algunas historias están destinadas a quedarse en el recuerdo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más exclusivas como esta. Si tú también crees en las segundas oportunidades, no olvides dejar tu comentario. Y suscríbete al canal para no perderte lo próximo sobre esta historia que está dando tanto de qué hablar.